Bien, entonces vamos a comenzar esta parte de la clase brevemente recordando eh, lo que hemos dicho con respecto a Max Weber y agregando las críticas que ha tenido este punto de vista, esta corriente, este approach, este abordaje, y teniendo en cuenta que, desgraciadamente, ustedes les va a tocar luchar contra esta idea Max Weberiana de la administración en el sector público. Entonces, las teorías sobre la burocracia están planteando en el siglo XIX lo que existía para el gobierno del Estado. Ustedes recuerden que antes del siglo XIX era muy poca la actividad privada. Prácticamente podríamos decir que Inglaterra administraba sus colonias a través de compañías de Indias, estamos hablando de las Indias orientales, que dominaban la India, y como eran empresas privadas que tenían esa actividad delegada, ahí se empezó a hablar un poco del tema económico y de administración de estas empresas, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, el concepto de presupuesto, el presupuesto que necesitaban para poder organizarse. Pero bueno, vamos al tema de Max Weber, cuando en el siglo XIX plantea la administración a través de la burocracia, y tengamos en cuenta que Max Weber conocía de algunas cosas sobre normas, ¿no? Normas, sobre reglamentos, dado que era abogado. Desgraciadamente, en el siglo XXI, en Argentina, hay muchas corrientes que hablan de que el derecho no trata de las normas, sino de la conducta de la gente, lo cual hace que se genere con esta concepción una discusión con respecto al objeto de de la materia de la disciplina, ¿no? Que el derecho estudie la conducta en interferencia intersubjetiva es algo muy poco razonable, ¿no es cierto? A mi modo de ver, pero hay muchos que así lo sostienen, ¿no? Bien, incluso profesores que han sido eméritos de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, entonces, vamos al tema de Max Weber. Max Weber habla de que la administración se maneja entonces a través de normas y reglamentos. ¿Qué es la norma? ¿Qué es el reglamento? Es, yo lo digo, la solución, miren la definición que damos, pero tiene muchas cosas escondidas esta definición, solución definitiva de un problema del pasado. Esta es una definición cargada de sentido, ¿no? En realidad la norma es una regla que debe seguirse para resolver cualquier tipo, una situación de que se trate. Pero cuando decimos que es la solución definitiva de un problema del pasado, estamos diciendo que uno crea una norma para resolver un problema que existe hoy, pero como esa norma quedó definida de una forma permanente, en el futuro el problema cambió y entonces la norma sigue vigente y está desadaptada, no se adapta, ¿eh? Entonces, el enfoque de Max Weber es un enfoque funcionalista, pone enfoque, focaliza en la función que cumple el funcionario. Funcionario público. Funcionario cumple una función, cumple una tarea y está normada. Hay un reglamento de lo que debe hacer. Entonces, si él se aparta de ese reglamento, tiene una dificultad, tiene una sanción. Ahora bien, esta teoría, que tiene muchas otras consideraciones, como por ejemplo el nivel jerárquico, el carácter piramidal de este tipo de estructura, y un tema muy importante a tener en cuenta es que Max Weber plantea, lo voy a ver si puedo hacer un dibujo, que a veces los dibujos sirven para que las cosas se aclaren un poquito, ¿no? A veces complicamos con los dibujos. Trataremos de no complicar ahora. Si tenemos este dibujo que es acá, fíjense, uno, después tenemos acá otro, y acá otro, ¿no? Esto que estoy haciendo acá es una pirámide. Entonces esa pirámide, miren que bien la dibujé, un poco torcida,
Pero esa pirámide tiene entonces tres niveles. El nivel superior de la pirámide, este nivel superior, es un nivel político. Es un nivel político. Y el nivel inferior, los niveles inferiores, estos que están acá, son niveles administrativos. Entonces, lo que plantea Weber, con toda alegría, es que como el nivel político en los gobiernos democráticos, o sea, no en la organización tradicional, ¿no es cierto?, de los países. Ustedes vieron que hay dos modelos. El modelo, llamémosle así, basado en la gente, en la persona, es decir, en las familias más antiguas que habían en una región, que es la monarquía, el modelo tradicional de monarquía, y después está el carismático, basado en una persona que tiene tiene mayor facilidad para conseguir seguidores. Pero más allá de este tipo de estructura, la estructura democrática en el cual el gobierno va cambiando periódicamente, el sector político no es burocrático. El que es burocrático es todo lo demás en la máquina se ha llamado máquina administrativa. Ahora, ¿qué pasa? El ser humano no es una máquina, va cambiando. Es una máquina con ciertas características, robóticas, si queremos así, pero va cambiando. Entonces tiene la capacidad de cambio. Por lo tanto, nos encontramos que esta diferencia entre el nivel político y el nivel administrativo no se da en la República Argentina y en muchos países. ¿Por qué? Porque el sector político se mete enormemente en el sector administrativo y lo va cambiando poniendo gente, lo que se ha dado en llamar en algunos lados infiltración. Bien, ahora bien, más allá de eso, tenemos o sea, lo que yo les puedo dejar a un curso de primer año o de segundo año como es este con respecto al tema control, esta sería la dificultad básica que nos encontramos con Max Weber. Max Weber definió el modelo burocrático, se aplicó y nos encontramos con que la organización burocrática pasa a ser inflexible, pasa a no encontrar solución y pasa a mantenerse en el gobierno, mantenerse en la estructura. Ustedes crean una estructura burocrática y se mantiene años y años. ¿Cómo se mantiene? Bueno, primero porque tiene asignada una partida en el presupuesto nacional. Partida son pesos. Y segundo, porque nadie la va a mover así nomás. Y tercero, porque tiene independencia de los resultados que se obtengan. Es independiente del resultado. No podemos pedirle a la justicia pagarle el sueldo según la cantidad de presos o según la cantidad de juicios que termine. No hay eso. Y lo mismo, no le pedimos a una empresa que pasa a ser burocrática, como es por ejemplo Aguas Argentinas, en la cual a vos te cobran, por un lado te cobran la tasa y por otro lado se gastan la plata en lo que consideran. ¿Y quién lo va a controlar? Lo tendría que controlar el Poder Ejecutivo, pero no controla. Hay un directorio y el control es relativo. Entonces, ¿qué aprendemos con el tema de control? ¿Quién controla? Controla el superior. Controla el superior jerárquico. Pero ¿qué pasa con el superior jerárquico? El superior jerárquico está interesado en que las cosas salgan bien. Por lo tanto, el control no va a ser un control específico o concreto o real. Repito, si yo que controlo soy el responsable de que el control esté bien hecho y de que el trabajo esté bien hecho, desgraciadamente cuando haya errores no lo voy a informar. Eso es el problema que tuvo la organización y en el esquema burocrático. Entonces, la conducta del empleado público, no es funcional en el sentido que cumple la función para la que se dijo. Por ejemplo, el policía para controlar la seguridad. No.
puede vender droga y hay que ver si se logra demostrar que ha vendido droga. O puede estar pintándose las uñas, ahora que son damas, la mitad de los policías, o casi la mitad, se están pintando las uñas. Y si ustedes ven las uñas de una oficial de policía, van a ver que están tan talladas y son, etcétera, etcétera. Una pistola no la podés manejar igual, ¿viste? Lo mismo la máquina de escribir. Y vos ves cuánto tardan en tomar una denuncia un oficial de policía, porque ahora son todos oficiales en algunos casos, y bueno, te encontrás que para tomar una denuncia de cualquier cosa muy elemental tarda por lo menos 3 horas. Entonces imagínate que en 6 horas de trabajo que tienen, no 8, toman 3 denuncias. Y todo el tiempo no está atendido debidamente ese tema. Está mal atendido, muy mal atendido. Pese a que hay sistemas de computación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que existe un comportamiento mencioné la policía, no les quiero mencionar el Ministerio de Educación, ni les quiero mencionar el Ministerio de Obra Pública, que todos vemos en los diarios lo que se ha hecho con las obras públicas. Entonces, todo este control a través de el superior es un control ineficiente que genera entonces que la estructura se permanezca ahí, la estructura funcional. Recuerden que la teoría de Max Weber sobre la burocracia pone énfasis en la función y por lo tanto se llama funcional. Cumple una función, pero nos encontramos con que esa función no se cumple. No se cumple. O no se cumple en la medida que se debiera cumplir. Entonces existe comportamiento disfuncional o inadaptado. ¿Y cómo se soluciona? La burocracia no tiene una solución. Vamos a poner un problema de la República. Vamos a pasar a los estructuralistas enseguida, pero antes pongo un problema de la República Argentina. La Constitución que se modificó en el año 94 creó el cargo de defensor del pueblo. ¿Qué hace el defensor del pueblo? Puede actuar contra el gobierno cuando el pueblo, cualquiera de nosotros, hace una denuncia y está fundada esa denuncia. Entonces se obliga a modificar la situación al Poder Ejecutivo. Bueno, hubo 2 defensores del pueblo desde que se aprobó la Constitución. Hace más de 10 años que no se ha logrado defender. El cargo está vacante, hay un suplente. El suplente no tiene facultades para obligar en nada al Poder Ejecutivo. El que tiene facultades es el titular. El titular está vacante. Con lo cual, ese control en la República Argentina, que tiene que corresponder en última instancia al defensor del pueblo, no existe. Algunos mencionan, existe la Auditoría General de la Nación y también la SIGEN, pero la SIGEN es un órgano interno del Poder Ejecutivo y la Auditoría General actúa por excepción, algunos casos atiende y los otros no. Por lo tanto, el control de lo que quiere el pueblo no está en estos momentos en nuestra Constitución. Tampoco sería el mejor tema, sería solamente para casos extremos. Pero vamos al tema general. ¿Cómo solucionar el problema de este problema de comportamiento disfuncional? Por supuesto, la única forma que sería válida sería ética, el comportamiento ético de cada uno de nosotros. Si todos nosotros actuamos con ética, entonces sí, esto va a funcionar. Pero si, como la ética no forma parte de la ciencia, desde que este señor que ustedes han mencionado y yo también, Augusto Comte, habló de la sociología no habla de la ética, no habla del deber ser, no habla del derecho natural. Entonces, no habiendo ética puede pasar muchas otras cosas, o habiendo distintas éticas. Entonces, esta corriente no funciona. Vamos, que nos queda media hora nada más. Vamos a ver si estos 15 minutos le dedicamos a mencionar qué hacen los estructuralistas para analizar este problema que generó la teoría sobre la burocracia, tratando de solucionar los problemas de administración cuando nos encontramos en organizaciones que no actúan en un mercado competitivo, sino por el contrario, que actúan en un mercado monopólico, cuyo caso típico es el de los estados nacionales, que actúan, por supuesto, con el monopolio de la fuerza pública y con el monopolio de lo que es la conducción del gobierno. Son organizaciones soberanas, tienen soberanía, se manejan en la medida en que no la han cedido.
Nosotros tenemos en Argentina, se ha cedido mucha soberanía a través de gobiernos que se han considerado populares. No, sobre todo, no quiero hacer política partidaria, pero ustedes vieron las cosas que hemos perdido y cómo dependemos de organismos internacionales para muchísimas cosas. Bien, vamos entonces a Robert Merton. Robert Merton mencionó un concepto que es digamos, la conducta del funcionario, que es una conducta manifiesta y una conducta latente. ¿Por qué hablamos de función manifiesta y función latente? Así menciona Robert Merton. ¿Qué es la función manifiesta? La función manifiesta, en el caso de un empleado público, por ejemplo, pongamos el caso del Ministerio de Justicia, o pongamos el caso del Ministerio de Educación, la función manifiesta del Ministerio de Educación es mejorar la educación del pueblo de la República Argentina. Ustedes saben que la educación ha sido cedida. La educación más importante que existe en la república, en cualquier república, es la educación primaria, la educación básica, los 6, 7 primeros años del primario. Bueno, eso ha sido cedido a las provincias. Son las provincias las responsables de la educación primaria. En su momento Sarmiento había creado el Consejo Nacional de Educación y dependía del gobierno central, la educación en todo el país, con directivas y controles a cargo del Consejo Nacional de Educación. Eso no existe más, depende de cada provincia. O sea, en Capital Federal depende de la provincia de Cava, en provincia de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, y ahí tenemos millones de personas. Pero hay provincias como 300.000 personas, como puede ser La Rioja o Formosa, la educación de ellos depende de esa provincia. Muy bien, ¿qué pasa? Merton habla de función manifiesta. La función manifiesta es mejorar la educación. La función latente que puede tener el maestro o puede tener el funcionario es otra. Él puede tener una función de pasarla bien, no lo va a decir, de mejorar su sueldo, todos lo tenemos. O sea que hay muchas otras funciones latentes que están mezcladas con las funciones manifiestas. Ese es un tema que ha sido advertido. Entonces, ¿qué les puedo decir a ustedes que son chicos jóvenes y muy inteligentes? La corbata. La corbata es una función manifiesta de atarse la camisa, pero podríamos tener en cuenta un aspecto latente que representa de alguna manera el ser masculino, el ser hombre, ¿no es cierto? Entonces, por eso, mayoritariamente, la corbata la usan los hombres, o la usaban cuando se usaba una corbata. Pero quiero decir, hay un aspecto que es manifiesto y otro aspecto que está escondido y que está atrás. Y eso ocurre en todos los ámbitos. Y eso es lo que pone énfasis Robert Merton. Entonces, Robert Merton menciona básicamente, entonces, que la confianza en el comportamiento. Eso de confianza en la conducta, confianza en el comportamiento, es algo que aparece en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Si nosotros somos jugamos un equipo, formamos un equipo de fútbol, tenemos que tener confianza de que mi compañero de equipo no solo tenga un buen estado físico, sea veloz, sea hábil con la pelota y pueda hacer goles, sino que además quiera hacer los goles para nuestro lado y no que esté vendido para el otro bando. Entonces, tengo que tener confianza en los compañeros. Ese es entonces un aspecto muy importante de todo trabajo en equipo. Tener confianza en el equipo, en el grupo, en los restantes miembros de la organización. Ahora bien, ¿qué pasa si alguien de mi equipo no cumple debidamente? Entonces, puede ser que yo sea acusado, yo soy el funcionario, soy el responsable de un equipo,
Entonces, supongamos que alguno de mis empleados o de mis agentes tiene dificultades, bueno, o ha actuado mal. Hay una tendencia natural del jefe a defenderlo. Y además tiene que haber una capacidad de defensa de la acción individual. Porque si no hubiese capacidad de defensa de la acción individual, podría ser atacado, ¿no es cierto? Podría ser atacado por la otra parte. Más aún, vamos a lo siguiente. Yo le doy a la persona una tarea concreta, por ejemplo, pasar las notas. Hoy día lo hace la computadora, pero supongamos, el profesor pasa las notas, pero ya está, una vez que el profesor la pone, va a la computadora. Pero en otra época se pasaban a mano. Entonces, esa confianza en la conducta tenemos que tenerla, tenemos que adaptarla. Pero ¿qué pasa? ¿Qué genera la confianza en la conducta? Genera que hay rigidez en el comportamiento. Porque si uno se aparta de pasar las notas y, por ejemplo, opina sobre cómo limpiar, cómo el libro, dónde guardar el libro o dónde desarrollar otra tarea, se está excediendo en su trabajo. Entonces, y eso es, entonces el jefe sería yo, digo, no, eso no te corresponde. Por lo tanto, lo que genera este tipo de confianza en la conducta es rigidez en el comportamiento. Yo el día de hoy felicité a Valentina por la tarea que hizo y dice, me felicitó por esta tarea. Yo siempre voy a hacer esta tarea porque mi jefe me felicitó. Y ya está. Y después cambió y eso no se adapta. Hay una organización que por tener confianza, por tener patrones de conducta que no cambian, entonces envejece y entonces es ineficiente. Habría que organizarla de otra manera. Tema Merton, confianza en el comportamiento. Hay mucho más para hablar de esto, pero es un tema para tener una conducta. También Selznick habla todos hablan en realidad de confianza del comportamiento. Pero fíjese lo que dice Selznick. Selznick habla de que la conducta disfuncional de algún empleado puede tener que ver con intereses contrapuestos. Es decir, él le sobra el tiempo. Piensen que la burocracia, hay millones de personas para hacer tareas que podrían hacer miles por ahí. Entonces, sobra el tiempo. Entonces, hay otras tareas que pueden hacer. Y entonces hay como una diferenciación de los intereses de los empleados, que por un lado tienen interés formal en cumplir con lo que le pide el jefe y por otro lado tienen intereses informales de no cumplir, de no cumplir. ¿No? Entonces, a ver si tengo acá algo más que se me escapa. Sí, el tema es básicamente que en qué grado están los integrantes de la organización comprometidos con la organización. Porque al no estar comprometidos, hay peleas entre los departamentos. Vamos al tema formal. Hay dos departamentos que tienen dos jefes y se están peleando entre sí. Eso también ocurre. ¿Por qué? Porque uno quiere tomar el poder sobre un tema y el otro sobre el mismo tema. Y entonces esto genera también conflictos internos. Y por último, veamos a Göllner cuando nos habla de qué pasa en las organizaciones burocráticas. Göllner nos habla de el concepto de conocimiento de la conducta mínima. ¿Por qué? Porque nosotros, como empleados, nos manejamos con reglas generales e impersonales. Es decir, la organización busca no decir Pepe trabaja mal, Juan trabaja bien, no. Lo que busca es generar una norma. A través de esa norma dice, para cumplir con un trabajo bien hecho, hay que hacer bien las tareas XX. O hay que cumplir en tal horario, o hay que llenar tal formulario. Eso es lo que hizo el primero,
Pepe, y lo que no hizo el segundo, José. Y entonces en ese caso se está diciendo en forma impersonal que Pepe trabaja bien y José mal porque no cumplió con el formulario. Pero ¿qué pasa? Que si vos generás una norma impersonal para la tarea, nos encontramos que se conoce cuál es el mínimo aceptable. ¿Se dan cuenta? Entonces, Pepe, que además de hacer el formulario, podía hacer muchas otras cosas para la organización y podría ascender y ser un buen jefe, como conoce que con ese mínimo él ya está cubierto, no hace más. Se queda ahí y se queda en lo chato. O sea, si conozco que apruebo con 7 leyendo un apunte, como puede ocurrir muchas veces, entonces mucha gente no necesita tener el 8 o tener el 9. O puede ocurrir también otras circunstancias parecidas. Bueno, traté de resumir muy brevemente lo que está en el material. Así que esto voy a ver si lo puedo cerrar acá y continuamos comentando este tema. Bueno, vamos a ver si puedo desgrabar. No, esto no. Esto está mal. Muy bien. Bueno, listo. Bueno, por ahora entonces cortamos un momento. No cortamos, voy a quitar esto, si puedo.